Bueno, somos el grupo 10 encargado de la relatoría de la clase del 11 de mayo. Nuestro grupo está conformado por José Juan Araque, Andrés Pedraza y Alejandro Bedoya. Bueno, en esta clase se habló sobre los procesos ejecutivos. El proceso ejecutivo consiste en la demanda con la que se busca cobrar judicialmente una obligación. Sirve para que el juez ordene el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación respaldada por un título ejecutivo o un título valor. En este caso no se recurre al juez para que no reconozca un derecho, sino para que se ordene el pago de una obligación. Con la demanda ejecutiva se busca entonces que el juez ordene la ejecución de la deuda, recurriendo, si es necesario, a medidas cautelares como el secuestro, el embargo de las propiedades del deudor. Las características de la obligación consisten en un título valor o un título ejecutivo, que este es un documento en el que una persona se obliga a pagar una prestación y para que sea efectivo debe ser claro, expreso y exigible. El artículo 422 establece lo que es un título ejecutivo. Em, Dice que puede demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles, que consisten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por un juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de cualquier otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que consta en el interrogatorio previo en el artículo 184. Em, las obligaciones que se pueden cobrar en un proceso son obligaciones condicionales siempre y cuando se haya cumplido la condición, por ejecución, es decir, sumas de dinero, o obligaciones de dar, hacer, no hacer, o por perjuicios. Algunos ejemplos que se pueden ejecutar son la de las sumas por dinero, contratos de arrendamiento, promesas de compraventa, letras de cambio, pagarés, contratos de compraventa, cualquier otra obligación legal que conste en un título ejecutivo. Bueno, por otra parte, tocamos el tema de los requisitos del proceso ejecutivo. Aquí entendemos que aparte de los requisitos generales que debe cumplir una demanda y que están contenidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, en el proceso ejecutivo se requiere de la existencia de un título ejecutivo o un documento que preste un mérito ejecutivo. Al hablar de mérito ejecutivo, estamos hablando de la cualidad de un documento que contiene una deuda o una obligación que permite ejecutar al deudor o obligado. De esta manera, el deudor puede ser ejecutado solo si hay un documento en el que consta una obligación clara, expresa y exigible, del acuerdo al artículo 422 del Código General del Proceso. Pues si ese no es el caso, deberá iniciarse un proceso declarativo, es decir, un proceso donde declare la obligación que luego se ejecutará con un proceso ejecutivo. Siguiente diapositiva, por favor. Pues por otra parte, hablamos de los elementos claves. Como habíamos explicado en el artículo 422 del Código General del Proceso, solamente puede ser ejecutado solo si hay un documento que conste con una obligación clara, expresa y exigible. Al hablar de una obligación clara, estamos hablando de que no existe un rodeos para averiguar el sentido de la obligación. Las obligaciones expresas, que a lo que se encuentra en el texto, es lo que constituye la obligación, y las obligaciones verdaderamente exigibles, estas contemplan el cumplimiento de un plazo o una condición. Bueno, dando continuidad a lo que dicen mis compañeros, las excepciones contra el proceso ejecutivo es, consiste en que se interpone la demanda ejecutiva, pero esto no significa que de inmediato el juez ordene ejecutar al demandado. Em, ¿A qué se refiere esto? Eh, este puede contar con medios de defensa como lo son las excepciones en la forma en lo que contempla el Código General del Proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Y también tenemos las excepciones previas en el proceso ejecutivo, que en este caso el demandado puede proponer una serie de excepciones previas contra la demanda que el demandante debe subsanar o desvirtuar. Y para dar continuidad, sigue nuestra presentación personal, que le corresponde a mi compañero Alejandro Bedoya. Bueno, para empezar, pues tengo dos mascotas, un perrito de raza Pug que se llama Odín, un gato que fue rescatado que se llama Oreo. Yo soy de la ciudad de Medellín.
Me gusta mucho el fútbol y el ciclismo. Practico ciclismo de montaña y de ruta y soy hincha de Independiente Santa Fe. Em, bueno, yo soy de la ciudad de Bogotá. Tengo una mascota que se llama Dolce y mi hobby y mi pasión son los caballos. Bueno, y pues yo soy José Juan Araque, soy de la ciudad de Valledupar, Cesar. Ese que vemos en la foto es mi perrito Máximo, un bulldog francés, y pues mi hobby es la música. Y pues esto sería todo en nuestra relatoría del 11 de mayo. Muchas gracias.